Hola Sexto, ¿cómo están? Soy la seño Juli de Biblioteca y hoy van a tener conmigo la clase de prácticas del lenguaje. En esta clase vamos a ver el cuento tradicional. El cuento tradicional es un tipo de texto literario y presenta algunas características. Son narraciones anónimas, eso quiere decir que no tienen un autor que se pueda identificar. Son de transmisión oral, esto quiere decir que durante mucho tiempo se transmitieron oralmente, o sea, los padres le contaban de memoria a sus hijos estas historias. Que eso también causaba que haya distintas versiones, que esa es nuestra tercer característica de estos cuentos tradicionales, que tienen distintas versiones. Pueden encontrar, por ejemplo, distintas versiones de Los Tres Cerditos, de Caperucita Roja, algún dato siempre se modifica. Ahora pasamos a las partes que poseen estos cuentos. Como todas las narraciones, consta de tres momentos: el marco, el desarrollo y el desenlace. En el marco o situación inicial se presentan los personajes, el lugar y el tiempo en el que transcurren los hechos. En el desarrollo ocurre un hecho que modifica la situación inicial. Ese hecho da lugar a un conflicto. Él o los personajes se enfrentan a un problema que deben resolver. Y el desenlace final. El protagonista o los protagonistas resuelven el conflicto, tras lo cual se produce una transformación, que generalmente es positiva, pero también puede ser negativa en su vida. Con esto pasamos a los núcleos narrativos. Ya dijimos que el cuento tradicional es un texto narrativo. La historia que cuenta está compuesta por acciones. Estas acciones están relacionadas, una sigue a la otra, como si formaran una cadena. Pero no todas las acciones de un relato tienen la misma importancia. Podemos identificar dos tipos de acciones, las principales y las secundarias. Las principales se denominan núcleos narrativos y son imprescindibles para comprender la historia. No se pueden suprimir, cambiar o invertir su orden, porque entonces la historia sería otra. También están las acciones secundarias que colaboran con la narración, pero no hacen avanzar la historia. Estas podrían reemplazarse por otras acciones o incluso suprimirse. Las acciones principales o núcleos narrativos se relacionan temporalmente. Esto quiere decir que uno ocurre después de otro. Y además mantienen una relación causa-efecto. Esto quiere decir que cada nuevo hecho que ocurre genera una consecuencia. Ahora vamos a pasar a las actividades que van a realizar. Van a leer el cuento de las páginas 142, 143 y 144 que se titula Los hilos del destino y van a resolver en sus carpetas. La primera actividad dice: resumí en tu carpeta los tres momentos del cuento. Ya saben cuáles son: marco, desarrollo y desenlace. En la segunda actividad van a hacer una lista de los núcleos narrativos. ¿Se acuerdan? Son las acciones principales de la historia, las que no se podrían suprimir. Y de uno de esos núcleos narrativos van a identificar la relación temporal, o sea, cuándo transcurrió y qué causó esa acción. Más abajo les dejo un ejemplo de cómo resolví yo estas actividades. Recuerden que lo van a realizar cada uno en sus carpetas y que las correcciones las vamos a hacer a la vuelta. Nos vemos el jueves. Un beso.